Listo. Pues buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. El tema de hoy es el legalismo dentro de la iglesia. ¿Está bien? Señor, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor. Y que este tiempo, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, los que van a escuchar esta enseñanza, Señor, que sirva, Señor, para ver y analizar, Señor, nuestra vida, Señor. Qué tan nuestro corazón, qué tan conforme está, Señor, a tu palabra, Señor, o en realidad, Señor, pareciera estar conforme a tu palabra, pero en realidad no es así, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos distinguir lo que es la vida espiritual verdadera con el legalismo, Señor, con la religiosidad, Señor, que ha penetrado dentro de la iglesia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque en verdad es un peligro, Señor, que aleja a los cristianos, Señor, de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Bueno, hay muchas amenazas y enemigos que tiene la iglesia. Hay bastantes amenazas, doctrinas, cuestiones sociales, algunas enseñanzas falsas que se han levantado. Y de algún modo la iglesia, pues nos vamos a tener que enfrentar con todos estos enemigos, que son bastantes enemigos que tiene la iglesia. Pero yo considero que el problema mayor que tiene la iglesia, aparte de aquellas personas que están en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, las formas de pensar externas, ¿verdad?, que no son cristianas, para mí el mayor peligro que existe está dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia surge lo que es el legalismo. El legalismo es algo que se introduce tan sutilmente que no podemos a veces distinguir esa falsa enseñanza. Podríamos decir que el legalismo es un mal, es una enfermedad que mantiene a mucha gente alejada de Cristo. Y eso impide que la gente puedan crecer y puedan madurar debido al legalismo. Entonces, el legalismo es tan sutil que muchos pudieran confundirlos con la verdadera santidad. Porque el legalismo así se viste, ¿no? De ser piadosos, de ser personas que cumplen con las cosas de Dios. Y vamos a ver en este pasaje que la mayor controversia que tuvo Jesús a lo largo de su ministerio no fue con los liberales. ¿Quiénes eran los liberales? ¿A quién podríamos decir que eran los liberales? Los liberales en aquel entonces eran los saduceos y los neorodianos, que le podemos llamar los mundanos de la iglesia, aquellas personas que en realidad no eran cristianos. Más bien, la controversia mayor que tuvo Jesús era contra los escribas y los fariseos, que supuestamente, como dije al principio, representaban la ortodoxia doctrinal, el ejemplo a seguir de los verdaderos hombres espirituales. Entonces, esta mañana veremos el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3, y lo que veremos en este pasaje es aquellos que se decían ser ejemplos de una vida piadosa, pero que en realidad escondían un corazón perverso. No era un corazón genuino. Estas personas en realidad no estaban en los caminos de Dios. Su vida era como cualquier mundano. Entonces, en este pasaje veremos la diferencia que hay entre el cristianismo y las formas que el hombre inventa para acercarse a Dios y resolver el problema del pecado. Porque ese es el legalismo. Formas de acercarse a Dios, pero que en realidad no son las formas de Dios, ¿verdad? Esas las ha inventado el hombre. Entonces veremos 4 aspectos que nos ayudan a desenmascarar la verdadera cara del legalismo. Número 1, el legalismo intenta ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Esa es la primera característica. Leamos versículo 1 al versículo 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén
los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los carros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vean cómo Jesús describe a estos hombres que guardaban las tradiciones de los ancianos. Dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían pan. Ellos tenían un rito que cuando salían a las plazas y regresaban a las casas, que ellos ¿qué sentían? Que allá afuera ¿qué? Se habían contaminado. ¿Y qué es lo que hacían? Se lavaban. Antes de tomar agua, antes de usar los utensilios, los lavaban. ¿Y por qué los lavaban? No lo hacían por el mero hecho de ser un problema higiénico, sino lo hacían porque ellos lo veían como un problema espiritual. No tanto la higiene, sino un problema espiritual. Entonces, la preocupación de los fariseos obviamente no era una cuestión higiénica, sino era una preocupación religiosa. Dice el versículo 3, que los judíos, dice, se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, observando la tradición de los ancianos. Luego dice el versículo 5, acusaron a Jesús de que no andaba conforme a la tradición de los ancianos. ¿De qué tradición está hablando aquí? Bueno, acuérdense bien que en el Antiguo Testamento la Biblia habla de algunos rituales ceremoniales de lavamiento, ¿verdad? Muy en especial los sacerdotes. Los sacerdotes cuando ministraban al Señor, ellos tenían que entrar limpios. Sus vestimentas tenían que ser limpias, tenían que lavar sus caras, tenían que lavar sus manos. Sus vestidos no pueden estar manchados de nada. ¿Y de qué nos estaba hablando esta práctica de lavamiento de todas estas, sus ropas, sus cuerpos? De la necesidad de entrar limpios, que nada pudiera contaminar. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios había instituido ciertos rituales de purificación como una manera, fíjense bien, de visualizar la necesidad que ellos tenían de ser limpiados, no tanto de la suciedad, sino de sus pecados. Aunque en ese momento ellos entendían que era lo sucio, que no deben estar sucios, pero todo eso apuntaba hacia una limpieza interna, que tenía que ver con nuestro pecado. Entonces, de manera que estos rituales de purificación no eran un fin en sí mismo, como si un buen baño limpiara nuestro corazón de toda nuestra suciedad. Obviamente que no. Más bien, estaba preparando al pueblo de Israel para que la llegada del Salvador, que iba a hacer lo que ningún jabón puede hacer, solo la sangre de Jesús nos puede limpiar de toda nuestra maldad. Todo eso apuntaba, todos esos rituales de lavamiento, de purificación, obviamente no estaba destinado a la suciedad, a la tierra, sino más bien iba apuntando, era figura y sombra de que iba a venir ese Salvador que realmente iba a limpiar nuestras vidas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nuestro problema no es de suciedad, no es de contaminación. Nuestro problema es espiritual. Y si tenemos un problema espiritual, entonces la solución requiere un remedio espiritual. Así Dios lo dijo en Deuteronomios capítulo 10, versículo 6, Deuteronomio 16, que tenían que circuncidar su corazón. Tenían que circuncidar su corazón. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cómo alguien puede circuncidar su corazón? ¿De qué estaba hablando aquí Deuteronomio? ¿Lavándose las manos? No. ¿Bañándose? No. ¿Guardándose del polvo?
O no yendo a las plazas como hacían esto, ¿verdad? Que si iban a las plazas regresaban y tenían que limpiarse. Obviamente que no. Pero todo esto estaba apuntando a lo que iba a ser Cristo cuando Él llegara. Entonces la circuncisión que se hacía físicamente en realidad apuntaba a una solución más radical. Solo Dios es el que puede circuncidar el corazón. Solo Dios es el que puede cambiar el corazón. Y ese es el meollo del asunto. La limpieza externa no puede cambiar el corazón. Pero todo eso estaba apuntando, enseñando al pueblo de Israel, y obviamente nos iba a enseñar a nosotros que la verdadera limpieza no es con el lavamiento de agua, con un buen jabón, ¿verdad? Con la mejor marca que pudiera venderse en el mercado. Porque ese problema es un problema espiritual, y eso solamente lo puede hacer el Salvador. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 22, hablando de esa limpieza que no puede ser con agua, con jabón. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por más que se limpien, por más jabón o lejía, la mancha de tu pecado ese permanecerá aún dentro de ti. Entonces, lo que estábamos tratando de decir aquí con este pasaje, que el lavamiento físico de nuestro cuerpo no puede quitar la suciedad que hay en nuestra alma, que hay en nuestro corazón. Pero los líderes religiosos en el tiempo de Jesús no entendieron esto. Perdieron de vista el verdadero significado de la limpieza del cuerpo. Ellos llegaron a creer que entre más lavamiento de su cuerpo físico, con eso se ganaban el favor de Dios. Entre más limpios estuvieran, entonces ellos se sentían más aceptados delante del Señor, aunque su corazón no fuera así. Ellos se preocuparon más por lo exterior, por la limpieza exterior, que no tuvieran manchas, que sus manos estuvieran limpios, que inclusive los utensilios que ellos usaban para comer estuvieran súper limpios. Pero dejaron de preocuparse por lo más importante. ¿Hacia dónde apuntaba ese lavamiento? ¿Qué era qué? La circuncisión del corazón, el lavamiento del corazón. Podríamos decir que ese es el punto del legalismo. Quererse ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. El legalismo nos dice que debemos de obedecer a Dios para ser aceptados, mientras que el verdadero evangelio nos dice que obedecemos a Dios porque ya hemos sido aceptados. Y esta es una gran diferencia. Todavía en el cristianismo hay gente que obedece a Dios porque quiere ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Quiere sentirse bien con Dios. O inclusive, obedecemos a Dios porque es una manera de sentir que nos ganamos la bendición de Dios. Si yo me porto bien, si yo honro los mandamientos, entonces me siento con el derecho de que Dios me pueda bendecir. Y obviamente es un concepto equivocado. Porque por más que hagamos y por más que cumplamos los mandamientos de Dios, no nos ganamos el favor de Dios. Al contrario, debe ser nuestra mentalidad diferente. Nosotros obedecemos a Dios porque ya hemos sido aceptados por Dios. El favor de Dios ya lo tenemos. No tenemos que esforzarnos en nada. ¿Por qué? Porque ya nos lo dio Cristo a través de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Obedecemos? Sí. ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Cumplimos su palabra? Sí, claro que sí. Pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos. Y entonces nuestro corazón, guardamos los mandamientos, ¿verdad? Cumplimos la obediencia a Dios porque estamos agradecidos. Y hemos entendido que debemos ser personas agradecidas con Dios. Pero no porque nos ganamos el favor de Dios. Pero el legalista quiere obedecer la aceptación, ganarse la aceptación de Dios, y por eso su tendencia es hacer nuevas reglas. Las que Dios hizo, está muy bien, pero como me quiero ganar el favor de Dios, entonces hacemos más reglas a la ley de Dios. Entonces, ¿qué hacían los fariseos y los intérpretes de la ley? Ellos reinterpretaban y las volvían a reinterpretar la ley y las ponían al mismo nivel de las escrituras. Es decir, le añadían leyes y regulaciones que terminaban por estar por encima de la palabra de Dios, como lo que acabamos de leer.
Por eso le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos son inmundos? Porque ellos comen sin lavarse las manos. Esto es lo que les estaba diciendo el Señor. Ustedes anulan el mandamiento del Señor porque según sus tradiciones humanas quedan por encima de los mandamientos de Dios. Luego dice versículo 6, Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús diciéndoles, hipócritas. Porque bien les dijo el profeta Isaías, como está escrito, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Ellos añadiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Dice, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición. El legalista llega el momento en que las leyes que ellos mismos hacen rebasan los mandamientos de Dios, quedan por encima de Dios, y entonces su corazón se pervierte, y en vez de obedecer la palabra del Señor, entonces empiezan a obedecer mandamientos de hombres. Yo les puedo decir, hoy en día dentro de las iglesias existen muchos mandamientos de hombres que no son bíblicas, que no vienen en la palabra de Dios, mas sin embargo los que enseñan la palabra de Dios las elevan como si fueran bíblicas. Y aún pudiera decir que aún nosotros hacemos ciertas tradiciones o ciertos legalismos en la cual Dios ha estado hablando a tu corazón una cosa muy personal, pero a veces queremos generalizar. Y eso también es una forma de legalismo. ¿Están ahí? Por ejemplo, yo sé que este es un tema muy controversial, la forma de vestirnos. Es complicado. Siempre que hablamos del vestir, siempre hay controversias. Lo que yo sí creo es que Dios nos enseña a que debemos de vestir con pudor y modestia, que debemos de profesar a través de como nos vestimos nuestra piedad, que hable nuestra forma de vestir lo que somos dentro de nosotros. Pero eso ¿cómo se logra? Cuando Dios primero debe de trabajar en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede cuando alguien en realidad Dios no ha transformado tu corazón, no has entendido el medio del asunto y estás más preocupado por lo de afuera, por el vestir? Te vistes de vestidos largos, ¿verdad? Te vistes muy bien, pero en realidad tu corazón no está bien. Y criticas cuando una persona no se viste como tú. No es que esté mal el que nos vistamos bien. No estoy diciendo que no debamos de vestir bien. Porque yo creo que en la iglesia se ha abusado de no vestir bien. No honramos a Dios con la forma en que nos vestimos. Y yo trato de que la gente aprenda de que este es algo en donde lo hacemos porque honramos a Dios. No es el punto central el vestir, pero es una forma en que honramos a Dios, ¿verdad? Entonces, solo Dios sabe cuál es la forma correcta de acercarnos a Él. Cuando nos ponemos a un lado de su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos en realidad adorando en vano. Lo adoramos en vano. Por ejemplo, yo no creo que lavarse las manos sea algo gravoso para la gente. Los fariseos estaban gozosos y tal vez dispuestos a lavarse las manos, y hasta muchas veces, porque eso no era complicado. Pero yo pregunto esta mañana, pero si de ahí que tuvieran que dejar de fornicar o dejar de robar, eso es algo muy diferente. Ah, no, lavarse las manos si lo hacemos. Y eso que si me lavo las manos, estoy bien con Dios, estoy cumpliendo con Dios, porque mis manos las mantengo limpias. No estoy comiendo con manos inmundas, estoy comiendo mi pan sin tener las manos sucias. Pero ¿de qué sirve al fariseo
Lavarse muchas veces las manos antes de comer, si está mal en su corazón. ¿De qué sirve venir a la iglesia, levantar las manos, hincarnos, si está mal nuestro corazón? ¿O de qué sirve sabernos las escrituras, sabernos de memoria, si nuestro corazón no está bien? Por eso leímos, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ese es el meollo de la, mas su corazón está lejos de mí. De labios honramos al Señor, viene la gente a la iglesia a adorar, a exaltar, pero ¿de qué sirve? Y Jesús fue muy claro, hipócritas. De labios solamente honramos. Por eso el Salmo 103, fue el Salmo 103 el que dijimos en la mañana. Sí. Bendice alma mía a Jehová. No lo que sale acá, sino que en verdad, como dije, el centro de nuestra adoración radica en nuestro corazón. Si nuestra adoración no sale del corazón y no es genuina, no es pura, lo demás es un show. Entonces, como dije la semana pasada, podemos estar haciendo lo correcto con una motivación incorrecta. Muchos pueden hacer lo correcto, que esa es la religiosidad, pero con una motivación incorrecta. ¿Ustedes creen que está mal leer la Biblia? No. ¿Está mal leer la Biblia? Sí. Pero si tú lees la Biblia y si tú oras, o si tú evangelizas, o si tú eres fiel a la iglesia, pero lo haces con una motivación incorrecta, o lo haces porque te quieres ganar el favor de Dios, eres un legalista. Esos son los legalistas. Por eso dije que el legalismo es tan sutil que se parece a una vida piadosa, que se parece al verdadero cristianismo, que es difícil de distinguir si la gente no entiende lo que es el legalismo. Como dije, ¿cómo sabes que tu motivación está siendo incorrecta? Por ejemplo, cuando lees la Biblia fielmente y te crees con el derecho que Dios tiene la obligación de bendecirte porque estás leyendo la Biblia. Por ejemplo, nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos? Porque sientes que Dios te va a mandar un rayo si no vienes. No. Nos congregamos porque Dios ha prometido manifestar su presencia de una manera especial. Cuán hermoso es habitar los hermanos. Es ahí donde Dios envía su bendición. Y yo digo, hay una bendición que obtenemos cuando estamos solos, que no la obtenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener tiempos de intimidad con Dios. Y eso no se logra en la iglesia, sino se logra cuando estamos en la intimidad con Dios. Pero hay un tiempo en donde Dios trae una bendición especial cuando estamos juntos. Y que no se obtiene cuando estamos solos, sino cuando venimos y nos juntamos como iglesia. Y por eso dice, es ahí donde Dios envía su bendición. Hay una bendición que solamente alcanzamos cuando nos congregamos como iglesia. De ahí la importancia de juntarnos como iglesia. Entonces venimos a la iglesia porque sabemos que su presencia estará de una manera especial y queremos estar donde Dios está, obviamente. Y leemos la Biblia porque queremos escuchar a Dios, no porque nos ganamos el favor de Dios. ¿Por qué lees la Biblia? Porque quieres la dirección de Dios, porque quieres escuchar a Dios, porque tú sabes que la manera en que Dios va a hablar a nuestras vidas no es una voz audible. La forma que Dios ha indicado para hablarnos es a través de las Escrituras. Entonces el legalismo solo se conforma con el cumplimiento externo, pero no porque tenga una pasión por las cosas de Dios. Su corazón está lejos de Dios. El legalista no es congruente porque una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que hay en su corazón. Y como dije, el corazón es el centro de la adoración. Así que no importa lo que hagas externamente si tu corazón está equivocado.
La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. En cambio, el legalista le preocupa no le preocupan las motivaciones del corazón. Le preocupan las cosas externas. Que la gente vea las cosas externas, que lo alaben por las cosas externas, pero no lo que hay en su corazón. Luego en el versículo 9 les pone otro ejemplo de legalismo. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La ley de Dios enseñaba claramente que los hijos deben de honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidarlos. De cuidarlos cuando ellos ya no puedan cuidarse a sí mismos. Dios enseña tal honra a los padres que si un hijo maldecía al padre o le llegaba a golpear, dice, era la familia y los vecinos quienes se deberían de encargar de apedrear al hijo por maldecir al padre. Yo les he enseñado esto a mis hijos varias veces. Y no lo digo porque me gane el favor o el respeto de ellos, pues seguramente dejo mucho que desear. Pero si hay algo que yo les he enseñado a mis hijos es a honrar a los padres. Porque si la Biblia enseña o enseñaba que si los hijos no honraban a sus padres, no respetaban a sus padres, tenían condenación de pena máxima, tenían que ser apedreados. ¿Y por qué fue tan extremo Dios hacía eso el Señor en los hijos? De que un hijo tendría que ser apedreado. Porque para Dios es muy serio que los hijos respeten a los padres. Y déjenme decirles que muchas casas no tendrían a sus hijos si esto se siguiera cumpliendo. Seguramente los padres ya no tuvieran a sus hijos si se aplicara este mandamiento. Al papá y a la mamá tenemos que honrarlos, no porque lo merezcan o no lo merezcan. La Biblia no dice en ningún momento, honra a tu padre si lo merecen, porque muchos han caído en eso, ¿no? El Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre, punto. Si no lo merecen, no te importa a ti, tú los tienes que honrar. Que si tus padres no son cristianos, son groseros, que si tus padres han sido personas que te han maltratado, eso no te importa a ti. Tienes que honrarlos. Eso es problema de Dios. Pero a nosotros como hijos nos toca honrar a los padres. Y déjenme decirles que tristemente la mayoría de los hijos no saben honrar a sus padres. Les gritan a los padres, maltratan a los padres, los tratan con el pie izquierdo. Y han dejado de honrar a los padres. Esto es algo muy serio. Yo quise, que no es el tema, pero quise subrayarlo. Los fariseos, lo que estaba diciendo aquí Jesús, que los fariseos buscaban una manera de esquivar este mandamiento. ¿Cómo justificaban este hecho? Decían ellos que si podían apoyar a sus padres, con todo aquello que pudieran apoyar a sus padres, si lo dedicaban a Dios, ellos se libraban de ayudar a sus padres. A eso se refiere cuando dice corbán, es corbán. Todo aquello con lo que pudiera ayudarte, si eso se lo doy a Dios, entonces estoy exento de poderte honrar. Imagínense. Ellos decían, como Dios es más importante que mis padres, entonces si yo, con todo aquello, con lo que yo pudiera ayudar a mis padres, honro a Dios, estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque ¿quién es más importante, mis padres o Dios? Obviamente sí es Dios, pero obviamente estaban distorsionando el mandamiento. Exacto. Ellos lo ponían como una excusa.
Sí, Dios debe estar por encima de los hijos, de los padres. Eso es verdad. Pero honrar a los padres, no. Dice la historia que aún ellos podían dejar su herencia al templo y no heredar a sus padres. Según ellos tenía mucho mérito dejar su herencia al templo en vez de dejárselos a sus padres. Ellos estaban mejor, eran más espirituales. Según ellos, Dios los veía mejor si ellos heredaban todo lo que tenían y lo dejaban al templo que en vez de heredar a sus padres. Obviamente Jesús esto lo condenó, lo reprobó. Jesús no estaba de acuerdo con eso. Era una tradición de ellos. No era una cuestión de la ley de Dios. Ellos añadían reglas a la ley de Dios, pero terminaban restándoles mandamientos a la ley de Dios. Entonces, a final de cuentas, el legalista descuida lo que es importante para Dios porque está más preocupado por lo que es más importante para el hombre. Vean cómo lo afirma Jesús, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Dejando, dice, el mandamiento de Dios. Ustedes se olvidan del mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ustedes invalidan los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Invalidando la palabra de Dios. Y déjenme decirles que hoy en día muchos cristianos batallan con esto, porque muchos cristianos han sido enseñados mal, con un evangelio distorsionado. Y luchan muchas veces esas personas para que pueda haber un verdadero cambio en sus vidas, porque creen un evangelio equivocado. Porque cuando los quieres corregir a través de las escrituras, ellos ponen resistencia, se aferran a sus tradiciones porque fueron mal enseñados. Y yo entiendo que cuando han sido enseñados mal, por el evangelio, les cuesta mucho trabajo dejar lo que han aprendido. Pero si Dios esta mañana está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón, y sobre todo Dios está hablando a través de su palabra, yo te diría esta mañana, no cierres tu corazón. Aunque a veces te es difícil recibir cierta enseñanza o masticar cierta enseñanza, porque te parece nueva inclusive. Pero si viene la palabra del Señor, yo te digo esta mañana, no cierres tu corazón y permite que Dios siga hablando a tu vida. También nos enseña este pasaje que el legalista trata de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 22. 14, 22. ¿Me pasa la extensión? Que se me está acabando la batería. Sí. Por favor. Dice versículo 14. Y llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Muy importante esto, En el Antiguo Testamento habían alimentos que no se podían comer. Eran animales inmundos. Inclusive Pedro, cuando se tuvo la visión y bajó este lienzo, ¿verdad? Que
que habían animales inmundos y le decían a Pedro, come de estos animales. Señor, nunca cosa inmunda ha entrado a mi boca. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendió ahí Pedro? Que no solamente la salvación era para los judíos, sino para los gentiles, ¿verdad? Pero indirectamente también está hablando de los alimentos. Dios ya no estaba llamando inmundo los alimentos, pero también eso apuntaba ¿a qué? A que había algo que contaminaba verdaderamente el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que está enseñando este pasaje? Entonces, aquí Jesús estaba enseñando. ¿Leímos todo el pasaje? No, ¿verdad? No. ¿Qué haces en el 19? 19, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Bueno, el hombre es un estuche de monerías. ¿Vieron todo? Todo lo que está hablando Jesús aquí. Aquí Jesús está enseñando de dónde viene el verdadero problema de la humanidad. El hombre le atribuye a la descomposición social, a las políticas malavidas, al robo, a la educación. Pero el Señor dice, no, el problema no está en el sistema político, no está en el ambiente, no está en la contaminación. No, el problema, dice, radica en el corazón. Entonces, este problema no puede ser corregido ni con el mejor sistema educativo o las mejores prácticas religiosas. Este pasaje nos está diciendo qué es lo que anda mal en la sociedad. Y lo que anda mal en la sociedad es un problema que todo el mundo tiene, que es el corazón. Dice versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, ese es lo que contamina al hombre, lo que sale de él. Entonces, lo que contamina nuestras vidas no está fuera de ti. No es el vecino, no son las pandillas, no son los barrios bajos. Yo no voy al barrio bajo porque yo quiero que mis hijos crezcan en una colonia bien. Ahora, no estoy diciendo que eso no puede influir. Pero la raíz del problema no es eso. No es la educación. Si tus hijos estudian en una escuela pública, a lo mejor no les va a ir bien. Pero si estudian en una escuela de paga, a lo mejor tus hijos van a ser tan educados. Eso no cambia el corazón. ¿Ayuda de alguna manera? Sí, yo sí creo que ayuda. Pero eso no cambia el problema del corazón. Pero antes bien, si las cosas externas son peligrosas, como todo lo que dije, las colonias, los barrios, las malas... Si llegan a ser peligrosas y tienen una influencia sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tus hijos, es porque ya hay corrupción en el corazón del hombre. Ese es el problema. Quiero ser más claro con esto. No es en sí la pornografía la que te atrapa, sino la lujuria que hay en tu corazón. Si Dios ha tratado con tu corazón y te topas con la pornografía, seguramente la vas a librar. Pero si tu corazón no ha sido limpiado, si Dios no ha tratado ese problema en tu vida y tú ves pornografía, no es la pornografía en sí la que te atrapa, sino lo que hay en tu corazón. Por eso no nos preocupamos cuando la gente se acerca al Señor, que la gente deje de tomar, que la gente deje de fumar, ¿verdad?
O los miramos mal porque llega alguien y fuma. No, pues porque aquí somos cristianos, aquí no fumamos. Eso no es tan importante como que Dios trabaje dentro de su corazón. Porque si Dios trabaja dentro de su corazón, seguramente Él dejará de fumar. Pero ¿de qué nos sirve que deje de fumar o deje de tomar y Dios no cambia su corazón? Que vengamos aquí gente que no fumamos, que no tomamos, pero que en realidad no hay un cambio en el corazón. No nos preocupemos si la gente toma, si la gente fuma. No nos preocupemos si la gente aún tiene problemas con la pornografía. Dejemos que primero Dios trabaje con la raíz de ese problema. ¿Dónde es? El corazón. Esa persona no va a dejar la pornografía si antes Dios no cambia su corazón. Es por eso que el legalismo no funciona. Porque las reglas pueden modificar hasta cierto punto nuestra conducta. Pero nunca, jamás cambiará el corazón. ¿Cuál es el remedio? Versículo 18 y versículo 19. Él les dijo: también vosotros estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. ¿Te comes una uva sin lavar? Una fresa sin desinfectar. Seguramente te va a llenar de gusanos tu estómago. Y tarde que temprano eso va a salir. Pero no, eso no contamina el corazón. Y Jesús decía todo esto porque existía una serie de regulaciones dietéticas para el judío, para que entonces el judío pudiera saber qué comer o qué no comer. Todas estas ceremonias mostraban al judío la necesidad de limpiarse en realidad. Todo esto apuntaba a Jesús. Ahora vemos que Jesús declara limpio todos los alimentos. ¿Y por qué Jesús declaró limpio todos los alimentos? Porque esas leyes ya cumplieron su cometido. Solo estaban siendo preparados para cuando llegara aquel que verdaderamente limpiara nuestros corazones. Pero ¿qué pasa con aquellos que insisten en los rituales de limpieza? Si alguien insiste en las cosas, en esos rituales, en realidad están rechazando al único medio que Dios ha provisto para purificar sus corazones. Desafortunadamente el legalismo no murió con los judíos, con los fariseos. El legalismo no murió porque en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, Él va a seguir levantando su cabeza para tratar de obstaculizar en nuestras vidas el proceso de santificación o de crecimiento. El legalismo nos vuelve inseguros y orgullosos al mismo tiempo, nos hace hipercríticos y arrogantes. Ese es el legalista, ¿no? El que señala y está ahí viendo qué hace las cosas bien y qué hace las cosas mal. Y arrogante, porque se siente superior a los demás. Es por eso que es muy importante seguir escuchando el Evangelio, porque el Evangelio no solamente es para nacer de nuevo. El Evangelio es para seguir creciendo en santidad. El Evangelio nos recuerda quiénes somos. El Evangelio nos recuerda de dónde Dios nos sacó. El Evangelio no termina desde el momento en que nos convertimos al Señor. Entonces, no obedecemos para ser aceptados, sino obedecemos porque ya hemos sido aceptados. Con eso quiero terminar. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, cualquier cosa que hayamos cumplido o hayamos podido hacer en nuestras vidas cristianas, dice las Escrituras que recibiremos coronas. ¿Verdad que se dice? Recibiremos coronas de parte del Señor. Pero no hay que olvidar que esas coronas que nosotros recibamos no nos sintamos orgullosos. Porque a final de cuentas esas coronas las vamos a arrojar a los pies del Señor.
Porque dice las Escrituras, porque de Él y por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Si nosotros pudimos tener una iglesia grande, es por Él. Si nosotros pudimos tener una iglesia pequeña, como la nuestra, pero somos fieles, es por Él. Sea que nos dé mucho o nos dé poco, la Biblia nos enseña a ser fiel. Al que le dio 10, le va a pedir más cuentas. Al que le dio 5, pues no le va a pedir como al que le dio 10. Pero al que le dio 1, dice, pues si quieres no me des nada. No. En esa medida, Dios nos va a pedir. Pero todos, a final de cuentas, tenemos que ser fiel al Señor y rendir buenas cuentas a nuestro Dios. Y todo lo que logremos, sea mucho o sea poco, diremos, estas coronas que ganaremos, las tiraremos a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque entenderemos que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Todo. Entonces, cuidemos ese mal que se ha introducido en la iglesia, que es el legalismo. Obviamente es un tema muy largo porque pudiéramos hablar de tantas cosas que se han metido dentro de la iglesia, que se han elevado a rango de mandamiento de Dios, pero que no tienen nada que ver con las Escrituras, ¿verdad? Y que aún el legalismo existe a veces en cada cristiano, haciendo sus reglas, sus formas de ser, que no tienen nada que ver con el Señor, pero que nos volvemos pedantes, nos volvemos hipercríticos y orgullosos. Y que eso no debe de ver en nuestras vidas. Amén. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. A veces, Señor, nos esforzamos tanto en quererte agradar, pero que solamente hemos inventado, Señor, formas de acercarnos a ti que no vienen en tu palabra. A veces estamos tan preocupados por las cosas externas, Señor, que en verdad, Señor, como decimos, queremos guardar buen testimonio, pero cuando por dentro, Señor, en realidad estamos mal. ¿De qué sirve, Señor, la apariencia? ¿De qué sirve, Señor, el vestir bien, el cargar una Biblia, el ver, Señor, que la gente vea que venimos a la iglesia, que somos personas que honramos, que levantamos nuestras manos o que nos hincamos, Señor? Cuando Jesús mismo dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, Señor. Padre, si hemos caído, Señor, de alguna manera, Señor, en religiosidad, Señor, si en realidad, Señor, nuestro proceder es falso, Señor, no es genuino, en realidad, Señor, no estamos buscando honrarte verdaderamente, Señor, sino solamente estamos buscando que la gente nos aplauda. El orgullo nos ha ganado, Señor. Y te pido que tú puedas aplastar, Señor, esa altanería en nuestras vidas, Padre. Y que podamos ver, Señor, que todo lo que nos das, sea mucho, sea poco, Señor, que lo que podamos lograr, Señor, es por ti, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Guarda nuestros labios, Señor, guarda nuestros pensamientos, guarda lo que decimos, Señor, guarda, Señor, a la hora de hablar de alguien, Señor, que tengamos cuidado, Señor, que tengamos cuidado, Señor, de nuestras palabras, Señor, y que no caigamos, Señor, en ser esas personas críticas, Señor. Criticamos sin conocimiento, Señor. Criticamos porque hay soberbia en nuestras vidas, porque nos sentimos mejor que los demás, Señor. Y ese es legalismo, Señor. Y yo creo, Padre, que necesitamos orar por la iglesia, Señor, para que ese mal, Señor, no acabe de ahogar a la iglesia, Señor. Con tanta falsedad, Señor, con tanta mentira, Señor. Ayúdanos a ser genuinos. Ayúdanos, Padre, a honrarte con el verdadero corazón, Señor. Y que nuestras manos, que nuestra boca, Señor, sea el resultado, Señor, de ese corazón sincero. De ese corazón que te quiere honrar y que te quiere exaltar, Señor.
Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.